tardes. Señora magistrada Ana Carmen González Pimentel, señor magistrado Roberto Rubio Torres, quienes conjuntamente con el de la voz y con en unión del secretario general de Acuerdos, el doctor Francisco Morán Torres, conformamos pleno en el Tribunal Electoral del Estado de Colima, y a quien también saludamos. Buenas tardes a las demás personas que se encuentran reunidos en esta sala. Estamos reunidos en esta ocasión con la finalidad de llevar a cabo la 14ª sesión extraordinaria del periodo interproceso 2017, por lo que con la finalidad de dar por iniciada la presente sesión, le agradecería al señor secretario general de Acuerdos tuviese a bien verificar la asistencia de quórum legal para sesionar. Informa el magistrado presidente que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. En razón de lo anterior, mucho agradecería a los presentes nos pusiéramos de pie para llevar a cabo la declaratoria de instalación legal de la sesión. Por lo anterior, siendo las 12 horas con 16 minutos de jueves 25 de mayo del año 2017, se declara instalada la 14ª sesión extraordinaria del periodo interproceso 2017 y por existir quórum legal, los acuerdos y determinaciones que deriven de la sesión serán válidas. Pueden sentarse. Muchas gracias. Continuando con la sesión, le solicitaría al señor secretario general de Acuerdos tuviera a bien dar cuenta con el proyecto de orden del día que se encuentra previsto para la presente sesión. Con su permiso, señora magistrada y señores magistrados, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Punto número 1, lista de presentes. Número 2, declaración de quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del recurso de apelación RA-03/2017 promovido por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo identificado con la clave IEE-CG/045/217 aprobado por el Consejo General del Distrito Electoral del Estado de Colima. Punto número 5, clausura de la sesión. Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Se pone a la consideración de los magistrados integrantes de este pleno con el proyecto de orden del día en que acaba de dar cuenta la Secretaría, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. En virtud de no haber observaciones por parte de los señores magistrados que integran el pleno y tampoco tenernos el de la voz, solicita al señor secretario general de Acuerdos tenga bien someter el mismo a la votación de este pleno. Con su permiso, señora magistrada y señores magistrados, recabo el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor. Magistrado Roberto Rubio Torres. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. A favor del orden del día también. Informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del orden del día inicialmente propuesto. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Continuando con la sesión y específicamente con el 4º punto del orden del día que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del recurso de apelación RA-03/2017 por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo identificado con clave y número IEE-A045/2017 aprobado por el Consejo General del Distrito Electoral del Estado de Colima. Me permitiré dar cuenta, en razón de que fui designado ponente para la presentación de una proyecto de sentencia a este pleno, me permitiré dar cuenta con el proyecto ya mencionado. Mismo que expondré de acuerdo a sus puntos más relevantes. Visto para resolver los autos relativos al recurso de apelación identificado con clave número RA-03/2017 promovido por el Partido Acción Nacional por conducto del ciudadano Luis Alberto Velázquez Pérez en su carácter de comisionado suplente del referido instituto político ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima en contra del acuerdo identificado con clave IEE-A045/2017 de fecha 29 de marzo de 2017. Se establece el primer resultado, un glosario para que sea más práctica la lectura
del proyecto, teniendo también que de las constancias en este mismo, resultando específicamente en el punto segundo, se desprende de que el 29 de marzo del año en curso se dictó el acuerdo que hoy se impugna, siendo este el ya mencionado IEE/CG A 045/2017, por el que se designó al titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. En contra del referido acuerdo, con fecha 3 de abril de 2017, se recibió ante la citada autoridad administrativa el recurso de apelación para impugnar el acuerdo ya referido, impugnación misma que fue publicitada el 4 de abril del año en curso por el plazo de ley de 48 horas en espera de la comparecencia de terceros interesados, y que según se desprende del informe circunstanciado no compareció tercero interesado alguno, de tal manera que el 7 de abril del año en curso se recibió en este tribunal el medio de impugnación de referencia, así como las constancias que se acompañaron al medio de impugnación, como lo es el informe circunstanciado, el acuerdo impugnado y otros documentos. Se dio cuenta del medio de impugnación de referencia el 7 de abril del año en curso, se registró en el libro de gobierno, asignándole el número ya referido. Se certificaron con fecha 10 de abril el cumplimiento de requisitos. La parte actora presentó con fecha 18 de abril un escrito mediante que se le tuviese relacionando y señalando pruebas que ofreció el de su escrito inicial, de tal manera que el 19 de abril se emitió un proveído en el sentido de que se sería acordado lo solicitado en el momento procesal oportuno. De tal manera que el 19 de abril del año en curso, en la 11ª sesión extraordinaria, se resolvió sobre la admisión del recurso de apelación de referencia y se designó al de la voz como magistrado ponente para que presentara un proyecto de resolución a este pleno. Referir, tal y como lo dice el punto 11º de los resultandos, que hubo un requerimiento que se realizó a la consejera presidente provisional del Instituto Electoral del Estado de Colima, consistente en la copia certificada del acta de la 20ª sesión extraordinaria, mediante la cual se aprobó el acuerdo hoy impugnado, requerimiento mismo que fue cumplimentado el 17 de mayo pasado. De igual manera, y como una diligencia para mejor proveer, la ponencia a cargo del suscrito ordenó una inspección a la página oficial, página electrónica oficial del Instituto Electoral del Estado, con respecto a la integración de las direcciones ejecutivas del instituto. Finalmente, el 23 de mayo se ordenó el cierre de instrucción, toda vez de que se consideró integrado el expediente, no tenía ninguna prueba pendiente por analizar ni desahogar. Entre los considerados primeros tenemos la competencia del Tribunal Electoral para resolver el presente recurso de apelación, misma que deriva de los artículos 86 bis 4 y 5, inciso B de la Constitución Política Local, así como 269 y 279 del Código Electoral del Estado de Colima y 46 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Información en materia electoral. De igual manera que es procedente el recurso de apelación en cita para impugnar actos y resoluciones que emite el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Información en materia electoral. Como una cuestión previa a entrar al fondo del presente asunto, se procede a exponer lo relativo a una causal de improcedencia que invocó la autoridad responsable al remitirse por un circunstanciado, consistente en que el partido político actor carece de interés jurídico, según su dicho, para interponer el recurso de apelación en lo que se refiere a la materia
del mismo, como lo es la designación del titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Colima. Se establece en el proyecto que el análisis de las causales de improcedencia es de estudio preferente, inclusive oficioso, antes de entrar al estudio de fondo, dado que no sería posible emitir un pronunciamiento sobre el fondo sin antes analizar la procedencia de las causales que hayan sido interpuestas. Se expone dentro del análisis de la procedencia de esta causal de que los partidos políticos sí poseen legitimación y tienen interés jurídico para deducir este tipo de derechos. Por la materia de las acciones tuitivas de intereses difusos, se establece por ahí una jurisprudencia donde establecen los requisitos para que puedan los partidos políticos ejercitar este tipo de acciones tuitivas de los intereses difusos, y del análisis de lo que se impugna, que específicamente es el tema de la designación del titular de la Secretaría Ejecutiva del órgano de dirección del Instituto Electoral del Estado, como lo es el Consejo General, y al formar parte del partido político actor del mismo órgano de dirección, se considera que sí está legitimado para interponer medio de impugnación de referencia, máxime que el Consejo General le corresponde la toma de decisiones que inciden en la vida política y democrática de los partidos políticos. De ahí que se considere que sí posee el Instituto Político Actor interés jurídico para interponer el recurso de apelación en cuestión, y por ende se estima que no se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 32, fracción tercera de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. A grandes rasgos es en lo que se refiere a la causal de improcedencia. De igual manera, en el proyecto se establece en los considerados cuarto, quinto y sexto, y un poco vinculado con lo anterior, que la legitimación y personería del promovente se tiene por reconocida. La oportunidad con que se promovió también se surte, porque fue interpuesto dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha en que fue notificado el acuerdo impugnado. También que es un acto definitivo y firme, toda vez que no admite un medio de impugnación ordinario que pueda o deba desahogarse antes de la interposición del presente recurso de apelación. Tenemos que como ya se dijo, que el presente asunto se delimita en determinar la legalidad del acuerdo IEE/CG A045-2017, aprobado el 29 de marzo por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, relativo a la designación del titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. Del medio de impugnación se deduce un solo punto de agravios del que se derivan diversos aspectos y diversos argumentos mediante los cuales se controvierte el acuerdo impugnado, de tal manera que, atendiendo a la jurisprudencia que se establece en el mismo proyecto, de que no causa lesión que los agravios se examinen de manera conjunta o separada, y dada la forma en que se exponen en el medio de impugnación, fueron agrupados los mismos y analizados de manera conjunta. Ya entrando al estudio de fondo, en la página 14, se tiene en sí que los organismos públicos locales, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley Estatal, de la Ley General de Instituciones Electorales, están dotados de personal jurídico y patrimonios propios, gozan de autonomía en funcionamiento, independencia de sus decisiones, de acuerdo con la Constitución Federal, la citada Ley General, las jurisdicciones y las leyes locales, que en la integración de los mismos se contará con un presidente, consejeros electorales y partidos políticos con derecho a voz solamente.
Ya entrando en materia, en lo que se refiere a la designación del secretario ejecutivo, se tiene que los artículos 106, 108, 115, fracción cuarta, 116, fracción primera del Código Electoral Local en relación con los artículos 24.1, 2, 3 y 4 del Reglamento de Elecciones del INE, se desprende en términos generales que el procedimiento de nombramiento del secretario ejecutivo en los organismos locales, las entidades federativas, en el caso de esta entidad federativa, es el siguiente. Número uno, que la propuesta la realiza el consejero presidente, se hace un listado de los requisitos que se establecen para tal efecto, los cuales se obvia su lectura en razón de que son de ustedes conocidos. También se deduce que se debe realizar una entrevista al interesado, efectuarse una valoración curricular y llevar a cabo la consideración de criterios que garanticen la imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes. Su nombramiento deberá ser aprobado por 5 consejos electorales al menos y finalmente, y por ser materia del análisis, se estima que en el caso del nombramiento del secretario ejecutivo, contrario a lo que aduce el actor, no es requisito obligatorio e ineludible que debe expedirse una convocatoria pública para llevar a cabo dicho nombramiento, como se verá más adelante. Entrando ya en lo que se refiere al primer grupo de agravios, se establece por parte del actor que el acuerdo impugnado por un lado no cumple con los principios rectores de la función electoral en cuanto a la legalidad, imparcialidad y certeza, previsto en el artículo 110 de la Constitución Federal, y por otro lado que en la designación del secretario ejecutivo en cita no se cumplió con los criterios orientadores de, inciso A, paridad de género, B, pluralidad cultural de la entidad, C, participación comunitaria o ciudadana, D, prestigio público y profesional, E, compromiso democrático, y F, que es el conocimiento de la materia electoral. ¿Qué criterios estos? A que se refiere el artículo 22, numeral primero, y artículo 9, numeral tercero, del Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto Nacional Electoral. De igual manera, que nos escribió una convocatoria pública convocando a colegios de profesionistas y organizaciones sociales. Estos agravios se consideran infundados en razón de lo siguiente. De análisis armónico de los artículos 106, 114, fracciones 33 y 42, 115, fracción cuarta, 116, fracción primera del Código Electoral del Estado, 19.1, inciso B, y 24 puntos 4 y 6 del Reglamento de Elecciones del INE, se advierte en esencia lo siguiente. Como ha quedado establecido, el secretario ejecutivo debe ser nombrado por lo menos 5 votos de los consejeros electorales del órgano superior de dirección del instituto de referencia, que para solamente es necesario llevar a cabo un proceso de selección en los términos siguientes. El consejero presidente deberá presentar al órgano superior de dirección propuesta de la persona que ocupará el cargo de secretario ejecutivo, el cual deberá cumplir con los requisitos ya referidos en párrafos anteriores, de los que ya dimos cuenta. Que la propuesta que haga el consejero presidente estará sujeta a la valoración curricular, entrevista y consideración de criterios que garanticen imparcialidad y profesionalismo, asimismo como son estos criterios de imparcialidad y profesionalismo aplicables para consejeros electorales y distritales. Que en caso de que no se apruebe la propuesta del servidor público de referencia, el consejero presidente deberá presentar una nueva propuesta dentro de los 30 días siguientes. De persistir tal situación, el presidente deberá nombrar un encargado del despacho, el cual durará el cargo hasta un año, lapso en el cual podrá ser designado conforme al procedimiento establecido en el artículo ya referido. Que cuando la integración del órgano superior de dirección sea renovada, los nuevos consejeros electorales podrán ratificar o remover a los funcionarios que se encuentren ocupando los cargos ya señalados en el numeral 4 del referido ya artículo. Esto en un plazo no mayor a 60 días hábiles. Por lo anterior, de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo establecido en numerales 19, numeral 1, 20 y 24 del Reglamento de Elecciones ya referido, se tiene que el último numeral antes referido, es decir, el 24, mandata que la valoración curricular y la entrevista que se practique deberá tomar en cuenta los criterios que garanticen imparcialidad y profesionalismo del secretario ejecutivo a designar, sin que resulte aplicable el artículo 20 en cita.
Pretender lo anterior implicaría desconocer el imperio del reglamento de elecciones ya referido, ya que reflejó el espíritu, la decisión y voluntad del Consejo General del INE, concibiendo a este como la autoridad administrativa electoral nacional que lo emitió en ejercicio de atribuciones constitucionales, órgano emisor que, por las razones que haya estimado conveniente, dispuso con toda precisión en el capítulo 4, libro 2, Estado de Reglamento, el procedimiento relacionado con la designación de funcionarios de los OPLE, capítulo mismo que consta de 4 secciones, que contiene los artículos 19 al 25 y que, si bien en la sección primera denominada disposiciones generales se indica que los criterios y procedimientos que se establecen en el referido capítulo son aplicables para los OPLE, en la designación de funcionarios electorales, consejeros, secretario ejecutivo y servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección, también es evidente que en el capítulo respectivo, en forma expresa, se hizo una diferenciación de los procedimientos de nombramiento en cuestión, ya que, por lo que se refiere a los funcionarios electorales distritales y municipales, tal procedimiento se estableció en la sección segunda de los artículos 20 a 23. Respecto al procedimiento de designación del secretario ejecutivo, los titulares de las áreas ejecutivas y la dirección y unidades técnicas se establece en el artículo 24, perteneciente a la sección tercera. Y la sección cuarta se indica cómo se da el seguimiento a tales procedimientos de designación. De igual manera, dado una interpretación conforme en lo que se refiere a los artículos 41 y 116 base cuarta de nuestra Carta Magna, en relación con los diversos 98, 99, 100 de la LEGIPE y 106 del Código Electoral vigente en el Estado, tales disposiciones reglamentarias deben ser analizadas y comprendidas en concordancia con el contexto al cual pertenecen, tomando en cuenta que la elaboración de las normas ordinariamente se emplea la técnica llamada regla general, y de casos especiales o excepcionales, así como los que por su naturaleza deben ser tratados de manera diversa y los que deben ser ventilados bajo la misma razón o disposición jurídica en caso de algunas lagunas legislativas o reglamentarias. En la zona anterior resulta evidente que en el caso concreto relativo a la designación del secretario ejecutivo, la norma que debe tomarse en cuenta es relativa al artículo 24 del Estado de Reglamento, no así los artículos 9, 20, 22 o 19 con los alcances que invoca el partido político apelante. Lo anterior en virtud de que se reitera, el reglamento está en determinar que el artículo 19, todo relativo al capítulo 4, contiene los criterios y procedimientos aplicables para el nombramiento de funcionarios a que lo de dicho artículo. No obstante lo anterior, no debe perderse de vista que el artículo 19 se encuentra en la sección primera denominada disposiciones generales y que, valga la pena decirlo, aplica para todas las secciones. Sin embargo, en la citada sección de disposiciones generales en ningún momento se hace referencia a la necesidad de que todos los nombramientos detallados en los incisos A, B y C, a que se refiere el artículo 19, deban aplicar los criterios orientadores a que se refieren los artículos 9, numeral 2 y 22, numeral 1 del citado reglamento, o estar presididos por una convocatoria pública. Por otra parte, el artículo 100 de la LEGIPE indica que el procedimiento de nombramiento de consejeros electorales estará a cargo del Consejo General del INE, conforme lo previsto por la citada Ley General, destacándose que el diverso artículo 101 señala la necesidad de que inicie una convocatoria pública para tal efecto, lo que a juicio de este tribunal se considera justificado para el caso de los consejeros, atendiendo la naturaleza de dichos cargos y a los principios rectores de la función electoral, ya que dichos consejeros son los únicos integrantes del órgano de dirección que tienen derecho a voz y voto, es decir, como parte del citado consejo, se constituyen como titulares del órgano con poder de decisión y representación institucional, lo que no acontece en la especie con el secretario ejecutivo, puesto que la naturaleza de las atribuciones del servidor público es catalogados de confianza, por lo que resultaría ilógico establecer la necesidad ineludible de convocar para la designación del secretario ejecutivo. Lo anterior a que tal cargo no pertenece al Servicio Profesional Electoral Nacional, lo que es congruente con el respeto a la autonomía de los órganos superiores de dirección en el desempeño de sus funciones. Se reitera, desconocer lo anterior sería también conocer el imperio del reglamento del INE ya referido, haciendo también la manifestación de que en el caso del secretario ejecutivo es un auxiliar del Consejo General únicamente con derecho a voz.
por tanto sus decisiones no tienen implicación en las atribuciones del Instituto Nacional, del Instituto Electoral del Estado, por producto de su Consejo General. Establecido lo anterior del contenido de las pruebas que van en el expediente, concretamente contenidas en las copias certificadas del acuerdo impugnado, así como de la minuta de la reunión de las y los consejeros electorales del Estado Instituto celebrado el 19 de enero, constancias que analizadas y adminiculadas y valoradas su conjunto bajo la regla de la lógica sana, crítica y la experiencia, se tiene por acreditado plenamente que la propuesta del ciudadano Oscar Omar Espinosa se efectuó por la consejera presidenta del mismo, que el ciudadano en referencia para cumplir con los requisitos ya enlistados presentó diversos documentos que se establecen precisamente en la página 25 y 26 del proyecto, los cuales se ve su lectura por estar a la vista de ustedes. De igual manera se tiene por acreditado que se llevó a cabo una entrevista a cargo del ciudadano Oscar Omar Espinosa. Se levantó la minuta correspondiente en la que también se efectuó una valoración curricular. De igual manera existió la ponderación de los criterios que desde el punto de vista de los consejeros participantes garantizaron su imparcialidad y profesionalismo. Minuta misma de la que se desprende la fundamentación y motivación necesaria para determinar que el aspirante cumple con los requisitos de elegibilidad e idoneidad para ocupar el cargo. De igual manera que se efectuaron interrogantes que se estimaban oportunas, se evaluaron los conocimientos en la citada entrevista y atendiendo los documentos que se presentó, se realizó una valoración curricular y se tuvieron en cuenta los criterios que garantizaban su imparcialidad y profesionalismo, lo que a juicio de este tribunal garantiza además el cumplimiento de los requisitos rectores de la función, puesto que al elaborarse la minuta en cuestión se dejó constancia de lo sucedido, con lo que se garantiza la máxima publicidad y transparencia, constancia misma que se puso a disposición de los integrantes del órgano de dirección, como se verá más adelante. Inclusive se plasmó un extracto de la misma en el acuerdo impugnado. También se tiene acreditado que el 29 de marzo pasado se analizó la propuesta realizada por la consejera presidente, que recayó en el citado ciudadano como aspirante a la Secretaría Ejecutiva del órgano de dirección, estando presente los comisionados de partidos políticos que quisieron hacerlo, tuvieron expedito su derecho a realizar cualquier comentario o observación relacionada con la elegibilidad y o idoneidad del servidor público propuesto. Tan es así que, como se verá más adelante, algunos comisionados inclusive hicieron uso de la voz, y algunos de ellos, la mayoría, avalando con sus comentarios la elegibilidad y el del prohibicionista mencionado, como se verá más adelante. De ahí el fundador de este agravio. En el siguiente agravio tenemos que el actor aduce que el acuerdo impugnado transgrede el contenido del acuerdo INE/CG/865-2015 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Este agravio se estima infundado en razón de lo siguiente: se establece ahí una transcripción de lo que consignan los artículos transitorios, específicamente, y el que interesa es el cuarto del reglamento de elecciones del INE, que establece que a partir de la entrada en vigor del reglamento de elecciones en cita, los acuerdos emitidos por el Consejo General precisados en el acuerdo por el que se aprobó este reglamento se entenderán abrogados. Se hace también una enunciación de los acuerdos que se establecen en el diverso acuerdo INE/CG 661/2016 del Consejo General del INE, mediante el cual aprobó el reglamento de elecciones
y en el punto de acuerdo tercero específicamente establece que el acuerdo IME diagonal CG 865 diagonal 2015 es de los que se considera deben estimarse abrogados. De lo anterior expuesto, se infiere con claridad que el citado acuerdo IME CG 865, que al decir del accionante su nivel inicial no respetó el Consejo General para emitir el acuerdo impugnado, se transgrede. Lo anterior se considera infundado porque, como ya se estableció, el mismo se encuentra abrogado en razón de los argumentos ya establecidos con antelación. Continuando con la exposición del proyecto, lo referente al agravio 3, la página 30 del mismo, el accionante aduce que el Consejo General debió haber emitido al menos 2 propuestas a valorar, y no solamente una, como fue el caso. Lo anterior se considera infundado a razón de lo siguiente. El artículo 24 establece textualmente que para la designación de cada uno de los funcionarios a que se refiere este apartado, el Consejo General del nombre correspondiente deberá presentar a los órganos superiores de dirección la propuesta de la persona que ocupará el cargo, que deberá cumplir los requisitos correspondientes. De lo que se desprende que el presidente del OPLE se encuentra constreñido a presentar la propuesta de una persona para que ocupe el cargo, es decir, no obliga a presentar terna ni dupla, sino que solamente una persona, por lo que en este aspecto la consejera presidenta ciñó dicho acto a lo que para el efecto establece el artículo 24, fracción primera ya referido. Aunado a lo anterior, el artículo 24 de referencia, su punto 5, establece en forma expresa que el procedimiento a seguirse en el caso de la propuesta presentada por el presidente no fuera aprobada, debe presentarse otra diferente. Incluso de persistir tal situación, el presidente nombra un encargado del despacho, en tanto se lleva a cabo de nuevo el citado procedimiento. Es decir, no se indica que las propuestas sean duplas internas, se reitera, sino que puede válidamente entenderse que es una propuesta unitaria, sobre la cual deba el Consejo pronunciarse, lo anterior con independencia de que si se estima oportuno por el presidente, dicha propuesta, por la naturaleza que desempeña el secretario ejecutivo como puesto de confianza, pueda tener su origen o no en un proceso de selección previo, que para juicios tribunales es potestativo y no obligatorio, pues lo único obligatorio es que quien se proponga cumpla con lo previsto por el artículo 24 del reglamento de elecciones y lo que ha señalado los artículos 106 y 108, último párrafo del Código Electoral del Estado. Continuando con la lectura, específicamente con el agravio identificado con el número 4 en la página 31 del proyecto, consistente en que se actualiza un incumplimiento en la cuota de paridad de género que, según la firma promovente, estaba obligado a observar el Instituto Electoral del Estado. Ese tribunal lo determina infundado en razón de lo siguiente. Como ya digo con antelación, el principio de paridad de género no se encuentra establecido legalmente como obligatorio, ya que se reitera los criterios orientadores a que se refieren los artículos 9, numeral 2 y 22, numeral 1 del reglamento en cita, no resultan aplicables en la designación del secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de las entidades federativas. No obstante lo anterior, en el supuesto sin concederse que la paridad de género tuviese que observarse como una medida afirmativa o para evitar prácticas discriminatorias, en la designación del secretario ejecutivo en cuestión, tal y como se desprende en hojas 14 del acta de la 26ª sesión extraordinaria del Instituto Electoral del Estado, en la que se aprobó el nombramiento hoy impugnado, se estableció por parte de la consejera presidenta de dicho organismo, la ciudadana Ayesde Anguiano Polanco, que dicho principio estaba garantizado en razón de que la estructura del instituto de referencia se conforma con 8 direcciones, titularidad de las cuales 4 se encuentran ocupadas por hombres y 4 por mujeres. Dicha aseveración fue avalada en la misma sesión referida por las consejeras Noemí Sofía Herrera Núñez y el consejero José Luis Fonseca Evangelista, tal y como se desprende a hojas 11 y 9 del acta de la sesión ya referida. Lo anterior fue corroborado por el desahogo de la inspección ordenada en autos como diligencia para mejor proveer, y de la que consta mediante acta levantada por el secretario general de acuerdos de este órgano jurisdiccional, encontrándose disponible el link de lo anterior, se plasma en el proyecto el mismo, desprendiéndose o constatándose de que en la estructura
del Instituto Electoral del Estado se cuenta con 8 direcciones ejecutivas, como lo es la de Capacitación y Educación Cívica, el Contador General, Dirección de Organización Electoral, la de Transparencia y Acceso a Información Pública, de Administración de Sistemas, la Jurídica y de Comunicación Social. Y como se ilustra en el proyecto, 4 de ellas son ocupadas por hombres y 4 de ellas son ocupadas por mujeres. Lo que llama materia de la inspección antes referida. Aunado a lo anterior, es un hecho notorio que el Consejo General del IE, del cual el licenciado Oscar Omar Espinosa es actualmente secretario ejecutivo, se integra por 6 consejeros generales, existiendo una vacante, de los cuales 4 son mujeres y 2 son hombres. Por tanto, el Estado ciudadano, incluido ya con el Consejo, incluido ya con el Estado ciudadano Oscar Omar Espinosa, se encuentra conformado por 4 mujeres y 3 hombres. En consecuencia, es dable concluir que no se violenta el principio de paridad negado por la accionante, dado que dicho principio desde la óptica de nación afirmativa, de lo que puede concluir que el principio de paridad, que se refiere de igualdad, los artículos 1 y 2 de la Constitución Federal, así como los institutos internacionales en materia suscritos por el Estado mexicano, se encuentran garantizados, de ello fundado en la agravio. Continuando específicamente con el agravio quinto, que tiene que ver con lo relativo a que en ninguna parte del acuerdo impugnado se establece en qué consistían los criterios de valoración curricular, que no se conoció cuál es el porcentaje de calificación que se tomó para cada uno de los criterios en dicho documento, que no se conocieron las fichas de valoración de las circunstancias concretas para verificar las habilidades en el caso, como son liderazgo, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, trabajo o aplicación, manejo de conflicto y negociación, planeación estratégica, relaciones interpersonales y trabajo en equipo. Además de que se desconoce cuáles fueron las preguntas o el cuestionario que se formuló al aspirante, así como las correspondientes respuestas. Se determina que desde la óptica de la ponencia y la grave se infundada razón de lo siguiente. El numeral 24, fracción 3 del reglamento de elecciones no establece los parámetros a ponderarse o valorarse para tener satisfecha la idoneidad del aspirante, de lo que se deduce que se le fue al arbitrio pleno de cada órgano, tomando consideraciones propias de la entidad, así como las condiciones particulares del órgano, y se dejó en libertad que por conducto del Consejo General se pondrán los criterios y el convencimiento pleno de la idoneidad del aspirante, así como el procedimiento atinente a corroborarlos. También se establece que en lo relativo a la grado consistente en que el documento impuesto los criterios que se tomaron en cuenta para el nombramiento del secretario no fueron distribuidos por los encargados del Consejo General, por los encargados del Consejo General. Lo anterior también se considera infundado en razón de, como se desprende del acta de la 26ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, del que derivó el acto reclamado, a hojas 21 de dicha acta, el comisionado superior del Partido de Acción Nacional o el impugnante aceptó que durante la sesión estaba circulando la minuta de reunión de consejeras y consejeros electorales, en la que consta que se llevó a cabo la valoración curricular, entrevista y ponderación de criterios tomados en cuenta para la elección del secretario ejecutivo en materia de la presente impugnación. Incluso como sucede en la misma hoja 21, y no obstante de que estuviera distribuyendo la minuta de mérito, el comisionado de referencia solicitó copia certificada de la misma, por lo que en el supuesto de que no conociera previamente el contenido de la minuta de mérito estuvo a su disposición durante la sesión, ello para que tuviese oportunidad de imponerse en la misma, conocer su contenido y realizar observaciones. Aunado a lo anterior, tal y como consta a hojas 25 del acta de la sesión en cita, se aprobó por el voto unánimo de los consejeros del Pleno del Instituto de Mérito incorporar en el acuerdo impugnado la parte conducente de la minuta de la reunión de consejeras y consejeros en que se realizó la entrevista y demás ponderaciones relativas a la idoneidad del aspirante, observándose hojas 13, 14, 15 y 16 del acuerdo impugnado, que se incorporó el fragmento de la minuta en cita, porción misma de la que se desprenden los hechos y acciones relativas a la valoración curricular, entrevista y consideración de criterios que a juicio de los consejeros generales del
Pleno, garantizando la imparcialidad y profesionalismo del aspirante a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General. Se establecen a continuación de manera imagen inserta, y la que fue escaneada, las citadas hojas 13, 14, 15 y 16 del acuerdo impugnado, en donde se contemplan el fragmento de la minuta de la sesión llevada a cabo por los consejeros electorales, en los que se llevó a cabo la entrevista y la valoración de los criterios ya mencionados. No es obvio señalar que adicionalmente en antes expuesto a hojas 4, 12 y 21 del acta de la 26ª sesión extraordinaria del Consejo General, se desprende la coincidencia de la mayoría de los comisionados de los partidos políticos que asistieron a la referida sesión, incluido el comisionado protectorado del partido político actor, respecto a la experiencia y capacidad profesional del ciudadano Óscar Omar Espinosa, designado sin que se haya puesto en tela de duda su idoneidad, ni mucho menos si hubiese acreditado que el ciudadano en mérito incumplía con alguno de los requisitos de elegibilidad para el cargo de secretario ejecutivo del órgano electoral administrativo y a referencia. Continuando con la lectura, específicamente en el agravio identificado con el número 6, en lo relativo a que solo se realizó una valoración en la primera designación, más no así en la segunda designación. Con respecto a la anterior, el agravio cita se considera infundado a razón de lo siguiente: tal y como refiere el partido político actor, el nombramiento del ciudadano Óscar Omar Espinosa como secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado ya había sido aprobado por unanimidad de votos del pasado 26 de enero del actual. Lo anterior durante el desarrollo de la 22ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, mediante acuerdo IEE-CG/A035-2017. Al respecto, si bien es cierto que, como ya se dijo, con la emisión del citado acuerdo se aprobó por unanimidad de votos el nombramiento del ciudadano Óscar Omar Espinosa con el cargo ya referido, también es cierto que la citada sesión celebrada el 26 de enero, mediante el cual el acuerdo 35, también se aprobó en esa sesión la remoción del funcionario que venía desempeñando el cargo, es decir, el ciudadano Miguel Ángel Luis Martínez. Persona esta última que en su oportunidad impugnó el referido acuerdo. Lo anterior vía juicio para el ciudadano electoral, combatiendo por un lado la remoción de la que fue objeto y por otro lado algunos aspectos relacionados con el nombramiento de quien le había sucedido en el cargo, específicamente el ciudadano Óscar Omar Espinosa ya referido. El juicio para el ciudadano electoral, mencionado en el párrafo anterior, fue radicado en este tribunal local bajo el número de expediente de clave y número JDCE-02 de 2017. Adicional a ello, el partido Nueva Alianza, por producto del entonces presidente del Comité de Elección Estatal, también impugnó el acuerdo de referencia, combatiendo algunos aspectos relativos a la validez de la sesión en la que se aprobó el acuerdo de referencia, y también cuestionando el hecho de por qué no se haya ratificado en el cargo el ciudadano Miguel Núñez Martínez, de secretario ejecutivo que venía desempeñando, así como algunos aspectos relativos al proceso de designación del ya referido ciudadano Óscar Omar Espinosa como secretario ejecutivo del Instituto Electoral local. El recurso de apelación de referencia fue radicado en ese tribunal bajo el número de expediente RA-01/2017. Ahora bien, en razón de que los dos medios de impugnación ya referidos fueron interpuestos en contra del mismo acuerdo y dada la complejidad existente de los mismos, fue que mediante acuerdo de pleno del órgano jurisdiccional local de fecha 10 de febrero de 2017, fue que se ordenó la acumulación del ya referido recurso de apelación RA-01-2017 al diverso juicio ciudadano de clave número JDCE-02-2017 mencionado en párrafos anteriores. Es indispensable señalar que con fecha 7 de marzo del actual, el Pleno de este órgano jurisdiccional aprobó por mayoría la sentencia relativa a los juicios ya referidos, y en los puntos resolutivos que interesan, se tuvo que en el primero se revocó el acuerdo, esto fue por mayoría, se revocó el acuerdo IEE-CG A035-2017, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima,
en la 20ª sesión extraordinaria del periodo de plazo 2015-2017, celebrada el 6 de enero de 2017, por las razones y fundamentos detallados en el numeral 2 de la parte considerativa octava de esta sentencia, ordenando al Consejo General del Instituto Resolutivo Segundo restituir de inmediato en el cargo al ciudadano Miguel Ángel Núñez Martínez, quien venía desempeñando el cargo de secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. En consecuencia de lo anterior, en el resolutivo tercero se dejó sin efecto la designación del ciudadano Oscar Omar Espinosa como secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, que había sido aprobado mediante el mismo acuerdo ya referido, IEE diagonal CG A35-2017. Se hace la lectura de los demás puntos resolutivos en razón de no tener mayor injerencia en lo que se propone resolver en este proyecto. Se establece también el link en el que se encuentra disponible esta sentencia. De igual manera, como se puede inferir de la transcripción de los puntos resolutivos de referencia, así como de los considerandos de la misma, considerando octavo específicamente, se tiene que si bien quedó sin efecto el nombramiento del ciudadano Oscar Omar Espinosa como secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Colima, ello fue consecuencia de la revocación del acuerdo IEE diagonal CG A35 decretado por este órgano jurisdiccional local, es decir, que al haberse ordenado restituir en el cargo al secretario ejecutivo Miguel Ángel Núñez Martínez, por ende quedó sin efectos el nombramiento que se había hecho en favor del ciudadano Oscar Omar Espinosa como una consecuencia inherente, mas no así por vicio propio del procedimiento de nombramiento. Por ello se considera necesario entrar al estudio de los agravios mediante el cual se combatió el procedimiento de designación del ciudadano Oscar Omar Espinosa, dado que con la restitución en el cargo que se venía desempeñando el actor de este juicio, se consideró que alcanzó la pretensión reclamada. De ahí que se consideró que al no haber existido pronunciamiento de fondo respecto al procedimiento de designación como tal, se entiende que se encuentra incólume y por ende la valoración y los procedimientos previos que sirvieron de base para el nombramiento del ciudadano Oscar Omar Espinosa pudieron válidamente ser reutilizados como fue en el presente caso. Cabe señalar que el procedimiento de valoración de criterios de la designación funcionario que se revisa se efectuó en fechas cercanas a la fecha de la designación, en la que a juicio de dichos consejeros se estimó innecesario volver a efectuar tales dinámicas, aunado que del expediente que nos ocupe y del escrito de impugnación no se advierte algún hecho novedoso que pudiese causar algún impedimento o causa de inelegibilidad de estado profesionista que obligara al Consejo General a realizar de nueva cuenta nueva entrevista y valoración curricular de la persona propuesta por la consejera presidente. Hacer la misma que en la segunda ocasión, en una ocasión anterior propuso y el propio Consejo habló con unanimidad, y que si bien posiblemente quedó insubsistente dicho nombramiento, fue por cuestiones no atribuibles al citado profesionista ni a las señaladas anteriormente. Continuando con la lectura, específicamente con el último agravio, que es el séptimo, en lo que se refiere relativo a que el hecho de designar a la misma persona en dos ocasiones denota una preferencia de favoritismo en favor del ciudadano Oscar Omar Espinosa. Lo anterior se considera por la ponencia inoperante en razón de lo siguiente. Esto es así porque al aseverar el accionante que desde su óptica existe un favoritismo al nombrar por segunda ocasión al ciudadano Oscar Omar Espinosa, omite expresar los elementos objetivos para sostener dicha aseveración, lo que convierte su agravio en un dicho subjetivo y sin sustento probatorio. Aunado a lo anterior, si bien es cierto que, tal y como se mencionó en párrafos anteriores, el nombramiento del ciudadano Oscar Omar Espinosa, aprobado el 6 de enero del actual por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, mediante acuerdo IEE diagonal CG A35, quedó sin efectos derivado de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional en el juicio JDCE 02-2017 y su acumulado RA 01-2017, también es cierto que ello no obedeció a que el preferido ciudadano Oscar Omar Espinosa resultara inelegible o no contara con la idoneidad necesaria para el cargo, así como tampoco se estableció la sentencia de mérito que el ciudadano en cuestión se
tuviese algún impedimento en lo futuro para ser nombrado para el cargo de secretario ejecutivo en mención. De ahí lo inoperante del agravio. Establecido lo anterior, del contenido de las pruebas que iban en autos del expediente que nos ocupe concretamente las consistentes en la copia certificada del acta levantada con motivo de la celebración de la 25ª sesión extraordinaria del Consejo General del IE, así como del acuerdo impugnado IEE-CG A045-2017, aprobado en la sesión 26ª ya referida, así como de las copias certificadas de la minuta de la reunión de consejeros y consejeras electorales llevada a cabo el 19 de enero del año en curso, de la inspección practicada en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de Colima, ya referida en párrafos anteriores. Constancias mismas que, una vez adminiculadas y valoradas su conjunto con base en las reglas de la lógica, sana crítica de la experiencia, se desprende de contado lo anterior por los actores en el procedimiento llevado a cabo por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Se respetó lo previsto por los artículos 24 del Reglamento de Elecciones del INE y 106 del Código Electoral Local, así como se estudiaron los principios rectores que rigen la función electoral. En consecuencia, atendiendo lo fundado y expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declaran infundados los primeros 6 agravios e inoperante el séptimo y último de ellos, hecho valer por el Partido de Acción Nacional por las razones y fundamentos establecidos en la consideración novena de esta sentencia. Segundo, se confirma el acuerdo número IEE/CG A045-2017, aprobado por el Consejo General del Estado de Colima en la 26ª sesión extraordinaria del periodo entre marzo 2015-2017, celebrada el 29 de marzo de 2017, por las razones y fundamentos contenidos en el considerado noveno de esta sentencia. Tercero, en su oportunidad, háganse las acciones correspondientes y archivos el presente expediente como asunto definitivamente concluido, y en su caso, nuevas las constancias y documentos que correspondan. Notifíquese los términos establecidos en el proyecto. Es cuanto con respecto al proyecto de sentencia que nos ocupa, mismo que se pone a la consideración de los integrantes de este pleno, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. Magistrada González Pinto, tiene uso de la voz. Gracias, magistrado presidente. Bueno, quisiera en esta ocasión iniciar mi intervención refiriéndome a disposiciones de nuestro Código Electoral del Estado, concretamente el artículo 114, que establece que al Consejo General le corresponden las siguientes atribuciones. En la cuarta, vigilar la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto. En la 33ª, dictar todo tipo de acuerdos y previsiones para hacer efectivas las disposiciones de este código. Asimismo, el artículo 101 previamente establece que para el desempeño de sus actividades el Instituto contará en su estructura con los siguientes órganos. Fracción primera, el órgano superior de dirección, que será el Consejo General. Por su parte, el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como un derecho humano y derecho fundamental que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, y para el caso que nos ocupa, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Hasta ahí cito el artículo 6. Posteriormente, el artículo 41, en su apartado A, en su primer párrafo, dice: el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. Estos mismos principios se reproducen en el artículo 116, en base cuarta, apartado séptimo, inciso E. Base cuarta, inciso B, que establece que para el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, haciendo hincapié en que ni siquiera está dispuesto el principio de publicidad netamente en su concepto mínimo, sino que se expresa literalmente en su máxima expresión, la publicidad. Y bien, partiendo de esos razonamientos constitucionales y legales, bueno, en esta ocasión me permito disentir del sentido del proyecto por mostrar de acuerdo en esencia en el resultado final. Si bien quiero dejar claro que tampoco estoy de acuerdo en el planteamiento que hace el Partido Acción Nacional con respecto a que ciertos criterios que se establecen en el artículo 22 del reglamento de elecciones son aplicables al caso concreto, porque creo que la naturaleza de las personas que se eligen, tanto consejeros distritales y municipales de los órganos públicos locales, y en el caso del secretario ejecutivo, bueno, creo que dada su naturaleza de la función son diferentes y efectivamente para mí no serían aplicables los criterios que establece el artículo 22, a que hace alusión en su demanda el Partido Acción Nacional. Sin embargo, no dejo con el proyecto, o no logro desprender el concepto, cómo se están referenciando, cómo se está garantizando en el procedimiento de la designación del secretario ejecutivo del Consejo General los criterios de imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes. La disposición del artículo 24 que se está estableciendo como el aplicable para el caso concreto, en su numeral 3, dice: la propuesta que haga el consejero presidente estará sujeta a la valoración curricular, entrevista y consideración de los criterios que garanticen imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes, en los mismos términos que son aplicables a los consejeros electorales de los consejos distritales y municipales. Esta última parte es la que no encuentro, en donde se está referenciando el análisis o sujeción a esa parte normativa. Sin embargo, inclusive de la lectura que di al desarrollo de la sesión en donde se aprobó dicho nombramiento, una de las consejeras hace alusión para justificar su actuación con respecto al por qué no fueron invitados los comisionados de los partidos políticos a esa valoración curricular. Bueno, ella hace referencia a que aplicaron el inciso E del artículo 20 del reglamento de elecciones, que dice lo siguiente: la valoración curricular y la entrevista a los aspirantes deberán ser realizadas por una comisión o comisiones de consejeros. Ella puntualmente dice, solamente son consejeros, o sea, aquí no se nos está obligando a que hagamos partícipes a los comisionados de los partidos políticos. E independientemente de su criterio y de su posición, bueno, yo a lo que me quiero referir en esta ocasión es a que ellos están aplicando ese inciso B del artículo 20, el cual, de acuerdo al proyecto, lo está inaplicando por no ser aplicable al caso concreto. Según se manifiesta a hojas 18, 19 y 23, el artículo 20 no es aplicable a la controversia planteada. Cosa con la que no comparto, dado que para mí la remisión que hace el párrafo tercero del artículo 24, bueno, sí habla que esos criterios de imparcialidad y profesionalismo, que son los que yo considero son los que tienen que reunir la persona idónea para ser secretario ejecutivo y no los que establece
el 22 de paridad de género, pluralidad cultural, participación comunitaria, prestigio público, compromiso democrático y conocimiento de la materia electoral, creo que esas, dada la naturaleza de la representatividad que implica ser consejero de un órgano municipal o distrital, son totalmente diferentes. Creo que la operatividad y la función del secretario ejecutivo efectivamente se ceñirían o se reunirían con que tenga los criterios de imparcialidad y profesionalismo, ellos aunados desde luego a los principios rectores que rigen a la función electoral que ya previamente invoqué. En consecuencia, creo que el procedimiento que fue aplicado por el Consejo General adolece totalmente del principio de máxima publicidad, en razón de que no me explico, no hubo un mecanismo por el cual ellos se hicieran llegar simplemente aspirantes. Toda la normatividad habla de aspirantes. La propuesta, si bien la propuesta es del presidente del Consejo General, él no puede proponer a quien en una valoración curricular sacó la calificación mínima o una ponderación baja. O sea, él tiene que proponer a los mejores. Y para hacer una valoración curricular, una entrevista, debe de haber varios. Yo no hablo de uno, de dos, de tres. Hablo de que no se estableció un mecanismo de máxima publicidad por el cual se enteraran aspirantes al cargo que se iba a designar. Creo que a eso sí están obligados. Si bien una convocatoria pública, lo público lo hace el darlo a conocer a la ciudadanía, a la gente. La convocatoria se establecen previamente bases, las cuales pueden ser meramente impugnadas, pero creo que ahí el Consejo General puede dictar las medidas que considere necesarias para hacer efectivas sus funciones y ahora las del reglamento de elecciones. Y creo que en la convocatoria pudieron ceñir las bases por las cuales se iba a realizar un procedimiento. Ahora, el analizar el procedimiento desde un punto totalmente gramatical y únicamente enfocado a lo que establece el artículo 24, sin la remisión a que hace a que el procedimiento que se debe de llevar a cabo también se debe de atender en lo conducente, lógicamente, a lo que aplica a la elección de consejeros distritales y municipales. Nada más se toma, porque quiero pensar que como inicia diciendo valoración curricular y la entrevista, bueno, pues ese fue el que les sonó aplicable, porque la propia disposición dice, sujeta a la valoración curricular, entrevista y consideración de los criterios, y el inciso E indica la valoración curricular de la entrevista, bueno, pues entonces me voy ahí. Pero yo creo que no se puede ver sesgado a nada más ver el inciso E y eso es solamente lo que voy a aplicar. El inciso F me parece sumamente importante, que dice los resultados de los aspirantes que hayan aprobado cada etapa del procedimiento se publicarán en el portal de internet y los estrados del órgano público local que corresponda, garantizando en todo momento el cumplimiento de los principios rectores de máxima publicidad y protección de datos personales. Es con la designación en la forma en la que se llevó a cabo con la que no estoy de acuerdo, y el proyecto en sus puntos resolutivos lo avala, y es por lo que no me permito apoyar en esta ocasión el proyecto que se somete a nuestra consideración. No obstante que no estoy de acuerdo en que los parámetros del artículo 22 sean aplicables, para mí efectivamente no lo son, y sin embargo creo que la demanda los está exponiendo todos, si bien en un párrafo se refiere únicamente a la cuestión de paridad, en la demanda se están invocando que son aplicables todos esos criterios y se está estudiando solamente uno en el proyecto, que es la cuestión de paridad. Se dice, suponiendo sin conceder que aplique, para mí no aplica y no se tendría por qué estudiar, pero si ya se está entrando al estudio de uno, creo que se debe de pronunciar con respecto al estudio de todos los criterios, no obstante que en mi concepto, bueno, no son aplicables a la elección del secretario ejecutivo en
las condiciones para que el presidente, o sea, haga una propuesta respecto de un análisis de aspirantes, de llevarlos a los mejores a la mesa, proponerlos, si no son aprobados por el Consejo, y si les es rechazada su propuesta, bueno, aquí el inciso C dice que lo puede volver a hacer dentro de los 30 días siguientes, y si se lo vuelven a rechazar, bueno, tienen un año para volver a instaurar el procedimiento establecido. Tengo aquí la resolución, efectivamente, inclusive en el proyecto que apunta, se nulificó con el asunto del JDC2 que se resolvió en este tribunal. Efectivamente se dejó sin efecto la designación del ciudadano Óscar Omar Espinosa, independientemente para mí de que no haya habido un pronunciamiento de fondo. Al anular la designación, para mí se anula todo, se anula entrevista, se anula procedimiento, se anula todas las cuestiones, porque además el secretario regresó por orden de este órgano jurisdiccional, no obstante que haya posteriormente renunciado. Para mí son actuaciones nulas a las cuales no les podían dar reviviscencia, y incluso argumentativamente desde aquel entonces, bueno, yo me manifesté en ese sentido, de que no hay aspirantes. Para mí es una simulación de procedimiento, es un procedimiento designado ya para una persona. Inclusive uno de los consejeros en el acta dice en una de sus participaciones, bueno, el perfil del señor Óscar Omar está aprobado, está avalado. Cuando él estuvo aquí como director, ustedes en varias ocasiones tuvieron relación con él. O sea, yo creo que no se trata y no está a discusión la cuestión del profesionalismo de esta persona. Y creo que es lo que han estado insistiendo y alegando los partidos políticos. La cuestión es las formas de actuación del Consejo General, que desde mi perspectiva no son de acuerdo a lo que establece el reglamento de elecciones ni las disposiciones constitucionales y legales. Tampoco estoy de acuerdo con el proyecto con decir que el espíritu del reglamento es establecer esa atribución concreta únicamente para el presidente. Creo que la apertura del nuevo reglamento de elecciones da a fortalecer precisamente los principios rectores de la función electoral. Creo que están establecidas las condiciones para hacer remisiones a otras disposiciones que le dan mucha más garantía y prevalencia a esos principios rectores. Es por todo ello por lo que no comparto el sentido del proyecto, y bueno, pues desde ahorita anuncio la emisión de un voto particular con las consideraciones aquí vertidas. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrada Ana Carmen González Pimentel. Concede la palabra por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al proyecto de cuenta. Sí, magistrado presidente, gracias. En términos generales, analicé el proyecto de resolución y me parece pues la situación que en gran medida se está apoyando en un voto particular que en su oportunidad de suscrito presenté en la resolución a la que se hizo referencia por la magistrada. En aquella ocasión el suscrito fue el ponente, sin embargo la mayoría del pleno pues determinó no aprobar este proyecto y en ese sentido figura como un voto particular. Por congruencia con lo señalado en aquella ocasión y tomando en cuenta que desde el punto de vista sí se satisfacen los requisitos para llevar a cabo el nombramiento por parte del Consejo General, manifiesto que en términos generales estoy de acuerdo con el sentido del proyecto que se está presentando. Nada más algunas precisiones para cerrar algunas ideas y cuestiones de forma que están aquí señalando en el proyecto. En particular podría comentar algunas. Que es básicamente en torno a la cuestión de la entrevista y la valoración curricular que ya se había analizado y pues
que también aquí es motivo de disenso en virtud de que se establece que bajo una óptica pues tal situación ya estaría desfasada al haberse anulado la designación de secretario ejecutivo. Desde el punto de vista fue el tema pues que tiene para mí mayor preponderancia en fijar una postura si estoy a favor o en contra del proyecto, que básicamente era lo autoral para mí, si era válida o no todavía esa valoración curricular. A final de cuentas, reflexionando el tema, coincido en lo que señala el proyecto, que no se anuló como tal esa valoración. Recordemos que el propio procedimiento de designación de secretario ejecutivo inició con una entrevista, con una valoración curricular que está plasmada en una minuta que espero del 19 de enero de este año. Posterior a ello se hace la propuesta de remoción del secretario ejecutivo, derivado de ello pues se hace la propuesta del nuevo secretario, se aprueba por unanimidad de los presentes con las consecuencias que se indicaron en su oportunidad. Derivado de ello se impugna, finalmente se determina por el tribunal que se revocara ese acuerdo, que había removido al secretario ejecutivo y por ende quedaba insubsistente el nombramiento. El nombramiento fue aprobado por el Consejo General el 26 de enero del 17. Ese fue lo que se anuló o dejó insubsistente. No se hizo ningún pronunciamiento respecto a la postura de la entrevista y la valoración curricular. Incluso eso aquí lo hace constar en el proyecto el ponente. Me gustaría comentar algunas cuestiones que podrían incorporarse al proyecto en ese sentido, y que es en la hoja 43, inicia el párrafo en ahora bien, como se puede al inferir de la anterior descripción, pues habla de que si bien se revocó el acuerdo, quedó sin efectos el nombramiento del ciudadano Óscar Omar Espinosa como una consecuencia inherente, mas no así por vicios propios de tal nombramiento. Entonces podría agregarse ahí, pues se insiste, este tribunal no aprobó pronunciamiento alguno en aquella ocasión en relación con el citado ejercicio de valoración curricular y entrevista realizada al antes nombrado. Concluiría ese párrafo. Después nos iríamos al tercer párrafo de esta página, que es: cabe señalar que el procedimiento de valoración de criterios de la asignación del funcionario que se revisa se efectuó en fechas recientes y viene toda la argumentación. Entonces podríamos agregar ahí al final de este párrafo, que termina en por cuestiones no atribuibles al citado profesionista esa nulidad, sino a las señaladas anteriormente. Y sería agregar: máxime aún que no existe un hecho superveniente que amerite que la valoración de su idoneidad o profesionalismo que garantice su imparcialidad en el desempeño del cargo tenga que volverse a realizar a fin de que tales nuevos hechos sean analizados, sino que bastaba que el Consejo General se pronunciara respecto de la propuesta de nombramiento presentada por la consejera presidenta, tal y como aconteció en la sesión celebrada el pasado 29 de marzo, de lo cual habrá constancia en el acta respectiva levantada con motivo de dicha sesión. Y donde viene en el agravio séptimo, que habla de la supuesta preferencia a favor de la persona que se está volviendo a proponer, antes del calificativo de inoperante el agravio, en el segundo párrafo viene aquí: también es cierto que ello no obedeció a que el referido ciudadano Óscar Omar que no se resultara inelegible o no contara con la idoneidad necesaria para el cargo, así como tampoco se estableció en la sentencia de mérito que el ciudadano en cuestión tuviese algún impedimento para en lo futuro ser nombrado para el cargo de secretario ejecutivo de mención. Entonces se propone agregar: y menos aún se aprobó pronunciamiento alguno por este tribunal de que la entrevista y evaluación curricular en cuestión que se efectuó en su oportunidad al ciudadano Óscar Omar Espinosa quedará insubsistente, ya que se reitera lo único que dejó sin efectos fue el nombramiento efectuado el 26 de enero de 2017 por cuestiones diversas y ajenas a dicha entrevista y evaluación curricular. En general estriban en cierres de ideas en torno a ese tema, y comentar en relación a las
a la propuesta por parte de la presidenta, coincido plenamente en que la propuesta en cuestión debe de ser, o sea, no se le puede exigir a que sea en duplas o ternas, porque el propio procedimiento que establece el artículo 24 e incluso aquí en el proyecto se establece, habla de unas hipótesis en la cual no es el 24.5. Dice, en caso que no se aprobara la propuesta de designación de un servidor público, que habla para la propuesta ya sea del titular de dirección o de secretario ejecutivo, el consejero presidente deberá presentar una nueva propuesta dentro de los 30 días siguientes. De persistir tal situación, el presidente podrá nombrar un encargado de despacho, el cual durará en el cargo hasta un plazo no mayor de un año, lapso en el cual podrá ser designado conforme al procedimiento establecido en el presente artículo. El encargado de despacho no podrá ser la persona rechazada. O sea, si le damos una interpretación a ese artículo, y es lo que está señalando en el proyecto, va encaminada a que la propuesta del presidente es respecto a una persona en específico. Si bien es una persona en específico, esa valoración o esa designación está sujeta a la valoración curricular y a la entrevista que establece también en el artículo 24. En ese sentido, pues sí se me haría como desproporcional e injustificado el hecho de que se exigieran mayores requisitos a los que establece el reglamento, cuando es el propio reglamento que dice que únicamente en el caso de que las legislaciones locales establezcan mayores requisitos es cuando se deberán de tomar en cuenta esto, que es el 21. Ese no aplicaría aquí en este caso, pero al final de cuentas es desproporcionado porque la propia legislación no te exige hacerlo de esa manera. O sea, el exigirlo o interpretar de esa manera pues restringiría mayormente esos derechos para la persona que está proponiendo la consejera presidenta. En ese sentido coincido en términos generales con el proyecto, con estos agregados que si la ponencia estima oportuno incorporarlos, pues se los dejo aquí a disposición. Y un punto al final, respeto los comentarios que formula la magistrada y pues en parte tiene cierta razón, o más que cierta razón, son válidas ambas posturas, porque hasta este momento no hay un pronunciamiento por una instancia terminal en la que fije los alcances del artículo 20 y 24 del reglamento de elecciones, que nos dé certeza de si realmente es necesaria esa convocatoria y los parámetros ya sean tan flexibles o tan estrictos como se han estado señalando en esta sesión. Pues esperemos que si el asunto se aprueba en uno u otro sentido y hay una impugnación, pues que se nos pueda dar claridad de la forma y alcances que deban interpretarse estas disposiciones y pues que en lo subsecuente pues se tenga ya una certeza de qué hacer en lo futuro. Pues son leyes que están aplicándose apenas en estas ocasiones y que pues es paulatino su análisis y test constitucional entre las instancias correspondientes y pues poco a poco se van fijando criterios ya definidos que nos den certeza en casos futuros. Sería todo. Gracias, magistrado. No sé si con lo hasta aquí expuesto o señora magistrada haya alguna intervención. Sí, adelante, sobre la palabra. Gracias, magistrado presidente. Bueno, nada más puntualizar, por si así se entendió, en realidad yo mi posicionamiento no va a establecer más requisitos, simple y sencillamente a establecer un criterio interpretativo de manera sistemática y funcional, de acuerdo a los principios rectores de la función, porque todas las disposiciones normativas que tienen que ver con estas designaciones, bueno, hablan de una participación de aspirantes, o sea, habla en todo su contexto, la propuesta que haga el consejero estará sujeta a la valoración curricular, entrevista y consideración de los criterios que garanticen la imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes. O sea, una persona que aspira a algo, o sea, lógicamente se tiene que enterar. O sea, o a menos de que yo vaya y lleve mi currículum y ya de ahí, o sea, ya lo hago propio, pero habría que verse si con eso se cumple el principio de máxima publicidad de la función electoral. En el artículo 20 también habla valoración curricular y entrevista a los aspirantes, los resultados de los aspirantes. O sea, para mí indiscutiblemente tiene que haber un mecanismo
el reglamento de elecciones establece una convocatoria pública, que les digo, la convocatoria pública en las bases puede ser acotada a integrantes del Instituto Electoral del Estado, profesionistas con perfil idóneo, X. Se tendría que analizar en un momento dado las bases de la convocatoria. Tampoco tiene que ser una convocatoria abierta al mundo y decir, o sea, cualquier persona entra, ¿no? Creo que para hacer cumplir sus determinaciones y la funcionalidad a la que está establecida la norma, creo que tienen mecanismos garantizados para poderlos utilizar y ejercer sus atribuciones. Y quise hacer el posicionamiento para precisamente integrarlo así en el voto particular. O sea, no se trata de establecer más requisitos, sino simple y sencillamente de interpretar lo que hasta gramaticalmente dice la disposición. Muchas gracias, magistrada González Pimentel. Bueno, si me permiten, nada más ratificar algunos aspectos que tomaron en cuenta para la conclusión del criterio. Definitivamente lo dice muy bien el magistrado Roberto Rubio, cuando él presenta su voto particular razonado en el anterior asunto, que precisamente fue relativo a la primera designación del ciudadano Óscar Omar Espinosa, que también vino acompañada previamente de la remoción de quien venía desempeñando ese cargo. Esto es del juicio JDC 2/17 y su acumulado RA1 2017. Como bien lo dice, por voto mayoritario se determinó declarar o revocar, mejor dicho, el acuerdo impugnado, que en aquella ocasión era el ISG 035-2017, ello en razón de que se consideró en aquel asunto que la remoción de quien venía desempeñando el cargo no fue la adecuada, criterio con el que discrepó el citado magistrado Roberto Rubio y emitió un voto particular razonado. En aquella ocasión él era el ponente y por supuesto pudimos darnos cuenta ya de algunos argumentos que él plasmaba en el proyecto de sentencia que presentaba, donde precisamente abordaba ya los temas inherentes a la designación, que si bien, como más adelante lo precisaré, no fueron materia de análisis en el engrose que se realizó por parte de la magistrada Ana Carmen González como encargada del engrose y de el de la voz como también convergente con ese criterio que se estableció en el engrose. Efectivamente se analizaron algunas ideas de ahí y bueno, fueron incorporadas como una cuestión básica. Por supuesto que había mucho más agravios en este nuevo medio de impugnación, pero ya analizaba desde en aquel momento parte de lo del procedimiento que se vio. Al empezar a analizar este asunto, definitivamente, y ahí tuve coincidencia de los tres magistrados, contrario a lo aducido por el accionante, los criterios que establece el numeral 9 y el numeral 22 del reglamento de elecciones, que es para consejeros electorales, pues no resulta aplicable en la designación de secretario ejecutivo, dado que únicamente se refiere a que se respeten o que se actualicen criterios que garanticen imparcialidad, profesionalismo de los aspirantes en los mismos términos que son aplicables a consejeros, y quizá eso no se gesta desde el particular punto de vista de la voz, la confusión. Yo creo que el hecho de que se exijan imparcialidad y profesionalismo, al igual que el consejero, no quiere decir
que apliquen todos los criterios, incluidos los del 9 y los del 22, que son profesionados para consejeros, incluidos la convocatoria pública, que es un procedimiento que viene en el artículo 20, que también es expresamente por consejeros, y creo que se llevó 3 o 4 cuartillas el intento de la voz en tratar de establecer que hay una diferenciación en los procedimientos y que el procedimiento de convocatoria pública exigido pues es para consejeros electorales, tanto electorales de los estados distritales o municipales, en razón de que, como se establece en el proyecto mismo, ellos sí tienen voz y tienen voto, y sus decisiones inciden de manera frontal y directa en la vida democrática de los partidos políticos, en el desarrollo de las elecciones. Y en el caso del secretario ejecutivo, como la naturaleza de las funciones lo dice, pues es un auxiliar del Consejo General con derecho a voz. De ahí es que yo considero que aun y cuando efectivamente deba cumplir algunos criterios, como lo es la imparcialidad y el profesionalismo, no aplican los demás criterios, incluido el tema de la convocatoria pública. De ahí también, bueno, se hace el razonamiento en el mismo proyecto, que consideramos en el caso del secretario ejecutivo no es necesaria la convocatoria pública. Convencido de que el caso de consejeros aplica, inclusive llegamos a conocer algunos casos donde, aunque la ley no lo estableciera, tratándose de consejeros, dado que es un órgano ciudadano, debe de haberse la ciudadanía, y más que, insisto, ellos tienen una incidencia directa en la toma de decisiones, dado que tienen derecho a voto e inciden de manera frontal y directa en el desarrollo de la vida democrática de la entidad, del distrito o del municipio del que se trate. Sentado en lo anterior y respondiendo un poco el por qué, una vez que dijimos que no aplicaban esos criterios, incluido el de la paridad, volvemos a pronunciarnos en la paridad y no a los demás, como es la pluralidad cultural, etcétera, prestigio público profesional, conocimiento en materia electoral. Ello obedece a que desde el mismo medio de impugnación, y tratando de ser lo más exhaustivos posibles, en un agravio, el accionante precisamente invoca el tema de que no se aplicaban los criterios del artículo 22 y del artículo 9, y enlista cuáles son, pero el criterio diverso invoca específicamente el de la paridad de género, ya de manera separada, o sea, ya como otra idea, y la intención, insisto, fue tratar de ser exhaustivo, y por esa razón nos pronunciamos con respecto a la paridad de género, porque lo replica fuera del razonamiento del cumplimiento de los criterios, tomando en consideración inclusive que algunos de los criterios que se establecen para consejeros pudiesen tener cierta similitud con el de secretario ejecutivo. Por ejemplo, cuando decimos conocimiento en materia electoral, pues eso es una parte del profesionalismo. Cuando decimos compromiso democrático, prestigio público y profesional, pues es parte de la imparcialidad. Es decir, si hay algún nexo vinculante en los perfiles del secretario ejecutivo y el consejero, pero la acota a imparcialidad, profesionalismo. De ahí, y sí, efectivamente, dice como se exige para consejeros, pero creo yo como una mera referencia. Así se establece en el proyecto, y quizá eso genera la interpretación diferente. No quiero decir cuál es correcta, cuál es incorrecta. Para mí, por supuesto, hay convicción en que el planteamiento del proyecto es el adecuado. Sin embargo, consciente estoy, como dice el magistrado Rubio, que puede haber una interpretación distinta, y hasta donde yo pude investigar, y en mi ponencia se pudo investigar, pues no existe algún pronunciamiento de la interpretación que debe darse al artículo 24, numeral 3, en lo referente precisamente a la remisión que se hace a los criterios para consejeros electorales.
Con respecto al tema de la máxima publicidad de los actos, ya lo establecí en el proyecto. En la minuta pues se establece de alguna manera cómo se desahogó la misma, se establece inclusive en la sesión del consejo, se acuerda circularlas, hay un reconocimiento inclusive del comisionado propietario del partido impugnante de que se estaba distribuyendo ese documento, solicita copia, inclusive dos consejeras para precisamente dar mayor publicidad a contenido de la minuta, deciden incorporarlo en el acuerdo que hoy se impugna, y los partidos políticos tuvieron la oportunidad, creo yo, suficiente para haberse impuesto, haber conocido precisamente el contenido y de alguna forma hasta haber objetado la idoneidad del aspirante. Sin embargo, contrario a lo que pudiera pensarse, la mayoría de los comisionados avalan el profesionalismo, la idoneidad del aspirante, y yo creo que cuando se ponen en tela de duda estos temas y se pone en duda la idoneidad de una persona o el cumplimiento de requisitos, yo creo que la carga de la prueba pues corresponde a quien afirma que no se cumple. En ese contexto yo considero pues también que como ya lo decía el magistrado Rubio, hasta el momento de la valoración pues no se infiere ninguna situación en este sentido que precisamente haga incumplir el principio de imparcialidad, el principio de profesionalismo del aspirante que se propone. Con respecto a que la aseveración que la magistrada Carmen González hace, aseveración que por supuesto se respeta mucho en el punto de vista que nos externa, con respecto a que al quedar sin efecto el acuerdo que removió al quien venía desempeñando la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, y que por consecuencia todos los demás actos que se llevaron a cabo con antelación a esa remoción son nulos, ahí yo lo establecí en el proyecto y me permitió discrepar, porque en el mismo engrose, en la parte considerativa, se establece que se declara o se revoca el acuerdo IESG 35-2017 porque se estimó por la mayoría que la remoción de quien venía desempeñando la Secretaría Ejecutiva pues no se llevó de la manera adecuada en términos de fundamentación y motivación. Fue una votación dividida, ya ustedes lo conocen perfectamente, pero se estableció de manera puntual en el proyecto que lo que tenía dos ejes la impugnación. Un primer eje era la indebida remoción de quien fue actor en aquel asunto, por un lado, y un segundo eje era en contra del en contra del procedimiento de designación. En ese proyecto, que se fue votado, mejor dicho, del engrose, como quedó ya establecido, fue pues que se declaraba nulo la designación y que no era necesario entrar al estudio de ese segundo eje, que era el procedimiento de designación, toda vez que con lo acordado se colmaba la pretensión del enjuiciante, ya que inclusive por consecuencia de la sentencia pues se declaraba nula, digámoslo así, o se dejaba sin efectos, para dejarlo más claro, la designación que se había realizado, porque
no podía obviamente haber dos secretarios. Al ordenarse la restitución del accionante, pues tenía por consecuencia que dejarle el cargo quien ya lo venía desempeñando, pero se dejó muy claro en el proyecto que no se entraba al estudio del procedimiento. Entonces, de ahí es donde el razonamiento que se establece, ello quedó incólume. Inclusive, voy más allá, que así lo establezco en el documento, no se entró a ver nada del procedimiento de asignación y por ende la idoneidad para el cargo, el perfil, inclusive no se estableció tampoco que tuviera algún impedimento futuro para ser nombrado. Entonces, de ahí es que se considera, desde la perspectiva particular, que entiendo es entendida en los mismos términos con mi compañero magistrado Roberto Rubio, pues eso al quedar incólume pues pudo haber sido retomado. De ahí que, contrario a lo sostenido por el accionante, debía de haberse llevado a cabo pues un procedimiento, pero él inclusive lo manifiesta con convocatoria pública y con los criterios del artículo 9 y 22 y bueno, todo lo que ya conocemos. Efectivamente va a ser muy ilustrativo si este asunto llega a la instancia terminal, poder ver cuál es la interpretación de la norma para precisamente poderla tomar como referente, dado que precisamente se llega a entender de diferentes maneras, pudiendo forzosamente o entendiéndose que pueden ser válidas ambas, pero forzosamente pues tiene que prevalecer una y finalmente la instancia terminal será el que pueda fijar la postura en definitivo. Son todos los aspectos que yo registré en este asunto. Finalmente, de manera así muy breve, plantearía el referente al profesionalismo y la imparcialidad. Efectivamente, como se establece en el proyecto, estos procedimientos se encuentran de alguna forma establecidos y quedan desde la perspectiva de un servidor pues al arbitrio del órgano de dirección del instituto, que vale la pena decirlo, estuvieron los 6 consejeros que actualmente ocupan el pleno de este órgano de dirección en esa valoración. Y bueno, hay algo que también debe de ponderarse, no es una persona extraña de lo que se establece en las actuaciones. Él ya venía desempeñando un cargo, porque inclusive en el acta de la sesión se avala y se manifiesta que él ha desempeñado cargos allí en el área jurídica. Inclusive la presidenta hace constar, porque todavía no haberse votado aún el proyecto de acuerdo, le preguntan que cuál es la calidad que él tenía. Pues aquí está su contrato, él sigue siendo o regresa hasta a la posición el área jurídica, en palabras menos, así se establece. Entonces yo creo que esas ponderaciones estuvieron en cuenta. Sin embargo, vale la pena insistir, creo que no se establece tampoco, visto en el sentido amplio, que la imparcialidad y profesionalismo de que se estableció el Consejo General cumplía el entonces aspirante no se haya alcanzado. De ahí pues que al no tampoco acreditarse la falta de idoneidad del ciudadano Oscar Levar Espinosa, es que se considera que existió, de acuerdo a lo que se establece en el acta, la valoración curricular, la entrevista, el cumplimiento de los requisitos, pues la idoneidad del aspirante, creo que sí vale la pena decirlo, por la mayoría de los comisionados fue avalada en la sesión en la que se votó el acuerdo impugnado. Por mi parte, en esta primera ronda, de mi parte sería cuanto. Si hubiese alguna intervención adicional de los compañeros magistrados, se encuentran enseguida la palabra.
Bueno, entonces, de no haber más intervenciones y de antemano manifestando que por supuesto se tomarían o se aceptarían las propuestas del magistrado Rubio, toda vez de que de la exposición que da no se contraponen con lo establecido en el proyecto, por lo tanto se toman las mismas en tanto no existe alguna arista que sí contravenga y contraponga lo que aquí se expone. Yo creo que la exposición que da, creo que vienen a robustecerlo y a fortalecerlo. Pues sin más, se le pide al señor secretario general de acuerdo, de nada más observaciones, tenga que someter mismo a la votación del pleno. Con su permiso, señor magistrado, recabo el sentido de su voto respecto al proyecto que somete a su consideración el magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora, relativo al recurso de apelación RA-03/2017. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. En contra, anunciando la emisión de voto particular. Magistrado Roberto Rubio Torres. A favor del proyecto con los comentarios que se señalaron aquí en la sesión. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. A favor, con las adiciones que el magistrado Roberto Rubio propone. Gracias. Informa el magistrado presidente que se han recabado 2 votos en favor del proyecto propuesto con las adiciones propuestas por el magistrado Roberto Rubio Torres y aceptados por usted en su carácter de ponente. Muchas gracias, señor secretario general de acuerdos. En razón de lo anterior se declara aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada González Pimentel, que le anuncia voto particular razonable, el proyecto de sentencia definitiva relativa al recurso de apelación de clave número RA-03/2017 con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declaran infundados los primeros 6 agravios e inoperante el séptimo y último de ellos, hechos valer por el Partido Acción Nacional por las razones y fundamentos contenidos en la consideración novena de la sentencia. Segundo, se confirma el acuerdo IEE/CG/A045/2017 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima en la 26ª sesión extraordinaria del periodo 20 de marzo de 2017, celebrada el 29 de marzo de 2017, por las razones y fundamentos contenidos en el considerativo noveno de esta sentencia. Tercero, en su oportunidad hágase las anotaciones por el propio archivo del presente expediente como asunto definitivamente concluido y en su caso de las secretarias y de que correspondan. Notifíquese los términos establecidos en el proyecto. Es cuanto. A continuación, y al haberse agotado los puntos del orden del día y con la finalidad de salvar el quinto que corresponde a la clausura de la sesión, les agradecería si nos pusiéramos de pie para llevar a cabo esta. Por lo anterior, siendo las 13 horas con 58 minutos del 25 de mayo del año 2017, se declara formalmente clausurada la 14ª sesión extraordinaria del periodo de febrero de 2017. Agradecido a todos su buena asistencia. Muy buenas tardes.